rico es estar aquí otra vez. Qué bueno chica, recibirte. tenerte aquí es una bendición. Esto está como alto para mí, espérate. Yo no sé cómo bajarlo, pero aquí vamos. Aquí así. Está bien, Aquí está así. bien. Gracias. Ay, mira. Esto es improvisa.com. Miren, ustedes se acuerdan que hace 2 semanas tuvimos la primera parte de la serie que dijimos que vamos a hablar, que tiene 3 partes. Ajá. Hoy, en esa primera parte, Dios fue al encuentro de Gedeón, que sabemos que fue un agricultor que estaba exhausto. Él estaba desgranando trigo en un lugar oculto, porque era en un lagar, en un lugar donde se pisan uvas. No era el lugar donde se desgranaba el trigo. Él se estaba escondiendo de los madianitas, quienes destruían todas las provisiones del pueblo israelita y los tenían muertos de hambre allí en su tierra prometida, en Canaán. Ante este escenario, Dios viene y llama a Gedeón y le dice, poderoso guerrero, y le encomienda derrotar a los madianitas. Pero ¿qué pasó? Gedeón está extenuado y le contesta poniéndole 2 peros a Dios. Y el primer pero fue el de la autocompasión. Pero Señor, si tú nos has abandonado, mira cómo estamos. El segundo pero fue el de la insuficiencia. Señor, mi familia es la más débil, yo soy el más chiquito. Mira, entonces Dios, en su infinito amor, le contrarrestó los 2 peros. El número 1 le da una orden y le dice, usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío a que los salves. El segundo pero, que es el de la insuficiencia, lo miró de frente. Se le quedó mirando y le dice, yo voy a estar contigo. Derrotarás a los madianitas como si estuvieses peleando con un solo hombre. Qué hermoso, ¿verdad? Yes. Miren, ambas contestaciones transformarían a Gedeón de ser un agricultor exhausto a un juez guerrero y libertador. Y aquí comienza nuestra historia de hoy. Miren, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo? Necesito señal. Necesito Fernán, ¿cómo es que se hace cuando uno está buscando señales con el teléfono? ¿Es verdad que sí? Gracias, amor. Buscando Así. señal, Buscando señal. Así que es frustrante estar en medio de una conversación bien importante y que nos quedemos sin señal, ¿no es cierto? Cierto. Horrible. Miren, y haciendo mi trabajo de mesa, yo encontré que son varias las causas para que esto pase. Pero también encontré, miren, hay páginas y páginas de recomendaciones de expertos para enseñarnos a mejorar la falta de señal en nuestros dispositivos móviles. Y hoy, en esta segunda parte de la serie de la historia del juez guerrero y libertador Gedeón, vamos a aprender cómo aplicar esas recomendaciones cuando conversamos con Dios. Y vamos a seguir navegando por Jueces 6, y hoy vamos desde el 17 hasta el final del capítulo. Y comienza nuestra historia. Y entonces está Gedeón, que se dirige al ángel de Dios, quien llevaba un ratito hablando con él, y le dice, bueno, si yo cuento con tu aprobación, con la aprobación de Dios, dame una señal. Dame una señal de que realmente Dios es quien me ha hablado. Y también le dijo, mira, yo quiero ofrecerte algo. Yo te quiero dar algo de comer. Por favor, no te vayas, espérame hasta que yo vuelva. Mira, antes de que vayamos a juzgar y vayamos a decir que Gedeón era un incrédulo porque está pidiendo una señal, vamos a contemplar su realidad. Mira, Fernán, tristemente, al igual que en los tiempos de Moisés, en la época de Gedeón, escuchar la voz de Dios, Mori, era bien escaso, era raro. ¿Por qué era esto? El pecado prevalecía de tal manera que los hombres como Moisés, y ahora estamos hablando de Gedeón, al recibir la revelación divina, pues pedían señales, pues ellos querían tener la certeza de que esa era la palabra recibida y que esa palabra estaba respaldada por Dios. Amados, nos hemos percatado que el problema de todos los tiempos de la humanidad no es la falta de revelación. El problema grave ha sido el exceso de pecado en el pueblo de Dios. A Gedeón y a nosotros se nos fue la señal porque estamos distraídos. Estamos demasiado atareados con los afanes de la vida. Hemos perdido la conexión con la red verdadera. O sea que la revelación siempre ha estado ahí.
siempre ha estado. El problema es que estamos demasiado ocupados en otras cosas. Miren, es por eso que nosotros tenemos que hacer como Gedeón. Tenemos que ofrecer este sacrificio y agradar a Dios nuevamente para encontrar esa señal, al igual que Gedeón. ¿Y qué le dice el ángel del Señor? Le dice, tranquilo, yo te espero aquí hasta que tú vengas. Y ahí es cuando Dios a nosotros, a sus hijitos, nos hace esa videollamada por FaceTime, o nos hace esa llamada regular, o hasta nos envía texto, y Él nos está esperando en línea hasta que nosotros conectemos con su llamada. Y entonces Gedeón entró a la casa a prisa y preparó un cordero, y lo preparó así en un caldo. Preparó, miren esto, 44 libras de harina para un pan sin levadura. Él hizo un banquete. Él puso la carne en la canastita, puso los panes, puso el caldo en una olla y le lleva el banquete al ángel del Señor. ¿Y qué hizo Gedeón ante esa falta de señal? Lo que estamos oyendo, le ofrece al ángel de Dios una comida para agradarle y para honrarlo. ¿Y por qué Gedeón hizo esto? Miren, es que esto era una ofrenda de sacrificio. Si su ofrenda era bien recibida, esa era la señal de que la palabra que él recibió estaba respaldada por Dios. Gedeón deseaba tener señal y se estaba esforzando por sacar su oído espiritual del modo de avión. Ustedes saben que cuando ponemos el modo de avión, no hay señal. No hay señal. Así que él decidió en ese instante dejar atrás sus problemas, dejar atrás la autocompasión, dejar atrás la insuficiencia y le preparó al ángel del Señor su mejor ofrenda para que su mente y su corazón recuperaran la conexión. Y hoy el Espíritu Santo nos está haciendo esta invitación, que nos esforcemos por conectarnos a la mejor señal mediante el sacrificio de búsqueda de intimidad con el Espíritu Santo, de alabanza, de adoración honesta, que agrada y que honre solamente a Dios. Amén. Miren, para conectarnos con el Espíritu Santo, no tenemos que llamar a un centro de servicio al cliente, no tenemos que esperar ni por una máquina ni por una persona que nos diga cómo conectarnos. Nosotros podemos seguir llamando porque Él va a contestar y nos va a dar la conexión. Entonces, el ángel de Dios le dijo, mira, pon la carne, pon el pancito, échale el caldito por encima, ahí encima de esa piedra. Y Gedeón hizo lo que se le ordenó. Gedeón obedeció sin razonar. No opinó, pero en esa piedra, no, él no opinó. Él hizo lo que se le ordenó y sacó su mente del modo de avión. Y con su obediencia, él se está moviendo de la ubicación sin señal de la insuficiencia y se conectó al Wi-Fi de la obediencia. El ángel del Señor tocó la comida con un bastón que tenía, con la puntita del bastón, y enseguida salió fuego de la roca. Consumió toda la comida y el ángel desapareció. Gedeón acababa de recibir la mejor señal, la conexión de la red más poderosa. Sabemos que es 5G, ¿verdad? Recibió 10G Ultra Capacity. Eso. Bien, en esos momentos, Gedeón entendió que había estado hablando con el ángel del Señor y gritó bien fuerte, Señor Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, cálmate. ¿Se acuerdan como decía el Chapulín? Calma, calma, que no pande el cubo. Exactamente. No tengas miedo, no te vas a morir. Miren, lo que estaba sucediendo aquí era que los israelitas creían que nadie podía ver a Dios y quedar con vida. Pero esto es otro interruptor de nuestra señal y se llama religiosidad. Miren, pensamos que el trato de Dios con otras personas va a ser nuestra regla. No, amada audiencia de Nueva Vida y de Nueva Vida TV, Dios se va a manifestar en nuestra vida como Él quiera. Si nos quiere hablar audible, si nos quiere hablar en alta voz, si Él te quiere hablar en sueños, si te quiere hablar en visiones, si te quiere hablar por la palabra, enviarte a un hermano, por un texto, por un WhatsApp, Él va a manifestarse. Dejémoslos, vamos a dejarlo que se manifieste. Ese es el plan de llamadas con internet ilimitado que ofrece Dios. Entonces, Gedeón, después de pasar el susto, construyó un altar al Señor y le llamó a ese lugar, el Señor es paz.
Vamos a construir un altar de adoración hoy mismo. Vamos a ofrecer nuestra vida en agradecimiento y vamos a escuchar la voz de Dios con la señal, con todas las barritas oscuras. Y ahora, miren, escuchen cómo la señal entre Dios y Gedeón se va a seguir restableciendo. Esa misma noche, Dios le habló a Gedeón y le dice, ¿sabes qué? Toma el segundo toro del rebaño de tu papá, el que tiene 7 años, y vete, oigan esto, destruye el altar que tu papá le hizo a Baal, y coge y destruye el poste de la diosa Acera que tiene al lado. Vete y construye un altar al Señor tu Dios. En esa misma cima, en la parte alta, sacrifica y quema el toro en ofrenda y utiliza como madera ese poste que tú vas a cortar. Instrucciones completitas. Estamos escuchando. El Espíritu Santo hoy nos está diciendo algo. Y es que dice, me agradó tu adoración, gracias por el sacrificio, pero te falta una actualización en el sistema operativo de tu mente. Amados, vamos a destruir como Gedeón todo aquello que aún está interfiriendo la conexión entre Dios y nosotros. Actualicemos nuestra mente, actualicemos nuestro espíritu, ofreciendo adoración honesta. Esto va a mejorar la velocidad y la claridad de nuestra conexión. Entonces, Gedeón llamó a 10 de sus hombres y entonces se fueron a hacer lo que el Señor le había mandado. Sin embargo, Gedeón tenía miedo de su familia y de la gente que vivía allí. Así que lo hizo durante la noche. Amados, sentir miedo es de humanos. Y ante el miedo, ¿saben lo que debemos hacer? Hacer tribu. Nosotros debemos buscar apoyo con nuestros hermanos. Nosotros tenemos que tener ese plan familiar que nos conecte con Cristo. Pueblo de Dios, estamos sintiendo intimidación, persecución, tememos que nos restrinjan más, tememos que nos rechacen por obedecer a Dios, tememos la injusticia. Hagamos lazos de amor con nuestros hermanos. En Eclesiastés 4:12 dice, una sola persona puede ser vencida, pero 2 ya pueden defenderse. Y si 3 unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlos. Tristemente hay familiares, hay amigos y hermanos en la fe que no se han visto en la cara hace más de 2 años y están solitos. Miren, hoy el Espíritu Santo les dice, cese y desista a ese miedo infundido por Satanás. Te voy a decir como el autor del Salmo 121, el Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para aleluya, qué lindo. Hagamos una conexión más fuerte, no perderemos su señal. Y a la mañana siguiente, cuando se levanta todo el mundo, se encuentran con que el altar de Baal estaba destruido, el poste de acera destruido, que estaba puesto el toro, que había sacrificio en un nuevo altar. ¿Y qué sucede? Empezaron a investigar quién lo hizo. Miren, y después que investigaron, alguien dijo, esto fue Gedeón. Amados, aunque hagamos lo correcto, siempre habrá alguien que nos señale. Entonces, algunos hombres del pueblo vinieron y se acercaron al papá de Gedeón, a Joás, y le dijeron, ¿sabes qué? Tu hijo fue el que destruyó el altar de Baal. Tráelo, que tiene que morir. Así de tierno. Miren, amados, yo les explico. Lo que pasa es que la religión en Canaán, esta es la tierra prometida, ¿verdad?, era sumamente política. Por lo tanto, un ataque contra uno de sus dioses era como un ataque contra el gobierno que apoyaba a ese dios pagano. Por otra parte, tenemos al pueblo de Israel que desde Deuteronomio dice que Dios le estableció a los israelitas que los adoradores de dioses paganos debían morir apedreados. ¿Ven cómo vemos los dos escenarios? ¿Y qué estaba pasando aquí? Muchos de los que estaban acusando a Gedeón eran israelitas. Querían apedrear a Gedeón por destruir un ídolo pagano y por adorar a Dios. ¿Estamos viendo? Pero ¿saben qué, amados? Esta es la gente que no tiene contrato con ninguna red divina y buscan señal de diferentes antenas y lamentablemente, aunque dicen ser cristianos, apoyan a los enemigos de Dios y quieren apedrear a los gedeones que hacen sacrificio de obediencia. Algo parecido con lo que vivimos.
Miren, pero como Gedeón contaba con el Dios de la mejor red de comunicaciones, Joás, su papá, el que estaba a cargo del altar pagano, les dijo a todos: ustedes van a defender a Baal, ustedes van a pelear a favor de él. Si Baal es un Dios de verdad, que él mismo se defienda, y si Gedeón fue el que destruyó su altar, pues entonces que Baal se meta con él. Ustedes están viendo, amados, cuando estamos conectados a la red del cielo y obedecemos las órdenes del Espíritu Santo de Dios, habrá gente que nos acuse. Sin embargo, Él va a usar a nuestro beneficio a esos mismos acusadores. Vamos a acordarnos de lo que le dijo Dios a Samuel: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Sin lugar a duda, el miedo de Gedeón era genuino, ya pudimos ver por qué. Pero su conexión con la red más poderosa y, como dice en el internet, irrevalidada, es que Dios hizo que su propio padre, quien tenía un contrato con el competidor, se quedara sin señal y defendió a su hijo delante de los enemigos. Vamos a recordar esto: no hay ordenanza, no hay ley, ni amenaza de cierre, ni injusticia, ni nadie que cancele el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Amén. Y llegó la cúspide de nuestra historia. Poco después que pasó esto, los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente se unieron. Toditos se pusieron de acuerdo y se fueron a acampar a un valle que se llama Jezreel. ¿Qué pasa? Ese era el centro agrícola del área. Quien controlara la tierra fértil de ese valle también controlaba a los que vivían allí y a todos los que estuviesen alrededor. ¿Qué pasa? Miren, el Espíritu Santo entró en Gedeón y le dio mucho poder. Dice que lo revistió. Y Gedeón tocó una trompeta y envió a llamar a varias tribus para que se unieran en fuerzas y pelearan junto a él. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué pasó? Lo apoyaron. Se estaba estableciendo, ya no era la 5G, ya no era la 10G, ahora era la 20G Ultra Capacity, porque toda la señal estaba completa. ¿Y qué pasó después de esto? Esto está precioso, ¿verdad? Gedeón le dice a Dios: tú dijiste que me ibas a ayudar a salvar al pueblo de Israel. Necesito señal. Otra vez Gedeón le está pidiendo señal. Pero si Gedeón vio el fuego salir de la roca, consumir el sacrificio, si él vio cómo su papá lo defendió delante de sus enemigos, él acababa de ser revestido del Espíritu Santo, hizo una convocatoria de guerra y lo apoyaron. ¿Qué le pasó? Gedeón seguía siendo de carne y hueso, como somos tú y como somos tú y como soy yo. Miren, se le bajaron 2 barritas de la señal y la inseguridad que tenía por sus capacidades le causó ansiedad y le interrumpió la señal. Entonces Gedeón le dice a Dios, y aquí viene un visual que tienen allá abajo: voy a poner un vellón de lana en un lugar donde se limpia el trigo. Miren, hasta que yo estudié esta historia, Sabdi, cuando tú puedas. Un vellón de lana. Un vellón de lana, para que nos enseñe qué es un vellón de lana. Miren, hasta los otros días yo estaba pensando que un vellón de lana era una cosita así, ¿verdad? Sí, ahí está, miren. El vellón de lana es todo ese pelaje que le sacan. Puedes pasar la otra, Sabdi. El pelaje que le quitan a la ovejita. Mira, Fernán, se parece a las tuyas. Sí. Puedes seguir con la otra, Sabdi. El pelaje que le quitan, miren cómo queda eso cuando lo sacan. Pasa a la otra, Sabdi, por favor. Miren, así fue que Gedeón hizo la prueba. Eso es un vellón de lana. Eso es un vellón de lana. Yo creía que era algo así chiquito. Miren lo que es un vellón de lana. Entonces él le dice: mira, yo lo voy a poner ahí donde se limpia el trigo. Y yo voy entonces a pedirte que si por la mañana la lana que ustedes vieron está mojada de rocío, pero el suelo alrededor está seco, pues yo sabré que tú me vas a usar para salvar al pueblo de Israel, tal como tú me habías dicho. Estos somos nosotros diciéndole: papito Dios, yo necesito señal. Mira, tú puedes hacer otra prueba de conectividad. Es que yo reconozco que tú me hablaste, lo reconozco, Señor, pero se me fue la señal porque me conecté al Wi-Fi de la incapacidad otra vez. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Miren, Gedeón se levantó tempranito, fue y buscó el vellón de lana y cuando lo exprimió, salió una taza de agua y todo el terreno estaba seco. Entonces aquí vemos cómo el inexplicable amor y la misericordia de Dios se enciende nuevamente y cogió todas las barritas y las llenó. Y llegó el bono de Fernán. Llegó el bono de Fernán.
escúchate esto. Ajá. Si creemos que esto acabó aquí, miren el final. Entonces Gedeón le dice a Dios, no te enojes conmigo, ¿te acuerdas? Pero no te enojes. Bueno, pero no te no. Ay, déjame pedirte solo una cosita más. Déjame hacer otra prueba. Yo necesito señal. Señor, esta vez que el vellón de lana se quede sequito y que el suelo amanezca lleno de rocío. Ajá. Y ahí nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que Dios escogió a un hombre tan inseguro para salvar a los israelitas de sus enemigos? Amada audiencia de Nueva Vida, Dios cuando nos escoge lo hace porque sabe dónde puede conectar su red de comunicaciones. Él no mira si somos los más buenos o los más malos. Dios solo nos escoge. Miren, escogió un Moisés, un David, a una samaritana con perfiles bien oscuros para hacer grandes hazañas. Escogió un Jeremías llorón y a un Gedeón inseguro para grandes propósitos. Y también escogió a una obediente Esther y a una humilde María para concebir María el Salvador del mundo y a Esther para salvar al pueblo judío. Esa noche Dios lo volvió a complacer y la lana amaneció seca y el terreno húmedo de rocío. Y a esta escena le llamé, Gedeón, ya tienes señal. Miren, recordemos, es tiempo de arrepentirnos de todos nuestros pecados, pero de corazón. Si el pecado reduce, aumenta nuestra conexión con el Espíritu Santo y no tendremos que decir, Señor, necesito señal. Perdimos esa conexión con el Espíritu Santo, pues vamos a dejar atrás nuestros problemas, la autocompasión, la insuficiencia y vamos a dar nuestra mejor ofrenda. Vamos a actualizar ese sistema operativo, vamos a destruir todo lo que daña nuestra conexión con Dios, vamos a obedecer y si tenemos miedo, que es muy válido, hagamos tribu, adoremos unidos y sinceros al Señor. De esta forma, nuestra mente y nuestro corazón, sin señal, van a recuperar la conexión. Y vuelvo y repito, y con esto cierro, cámbiate de compañía. Dios no busca ni perfectos ni imperfectos. Él busca un corazón y una mente que se conecte a su red para que tengamos su conexión y no tengamos que decir, necesito señal. Bendiciones en extremo y dentro de 2 martes vamos al cierre de esta interesante historia. Está la gente Muy encantada bien. ahí en las redes sociales diciendo cantidad de cosas. Justo Sí. en Lourdes, un matrimonio, dicen qué palabra más linda esta Aleluya. mañana. Y un montón de gente más ahí. así Dios es que- bueno. ¿Para qué vivir buscando señal que es desesperante? Es tan desesperante cuando uno no encuentra señal, te pones malhumorado, te pones triste, te frustras. Hay un lugar que siempre tiene señal, solo Aleluya. conéctate. Qué lindo, qué lindo. Hay que estar conectados al Padre y veremos la respuesta. Esa llamada va a sonar. cuando te Amén, qué conectas. bella, me encanta, amor, y gracias. ¿Cómo te Aleluya. consiguen? Ah. Pues ya saben que en mi página, se la voy a hacer fácil, hojamiaviles.com y estamos prontos, marzo 12, todo el mundo empaque su silla, llévese Sí. su termito que nos vamos para Finca Be Happy Eso. otra vez. Otro refugio que va a ser de mucha bendición. Abrazados al Señor.